Hola estudiantes, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. El día de hoy, 16 de noviembre del 2022, vamos a iniciar nuestra sesión. Y bueno, para antes de iniciar, vamos como siempre a dar unos minutos para quienes se quieran unir a esta sesión, tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a dar únicamente 4 minutos y después de eso iniciaremos. Bueno, estudiantes, bienvenidos a esta sesión virtual. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a dar inicio.
No sé si recuerdan, pero la vez pasada lo último que vimos fue el futuro con Will. Como ya les había comentado, esta unidad, este módulo es bastante es bastante gramática. Es por eso que me estoy enfocando a esto, porque realmente es lo que más se necesita para sus cursos, para sus actividades formativas y para sus proyectos. Entonces, lo último que vimos, si recuerdan bien, fue el Future Forms, las Future Forms, que son específicamente will y going to, que son las que vamos a utilizar. Ahora, hoy vamos a utilizar el present continuous. ¿Por qué? Pero el present continuous probablemente ya lo han utilizado antes. Sin embargo, el present continuous también lo vamos a utilizar para otras cosas. Normalmente el present continuous, ¿saben para qué lo utilizamos? Lo utilizamos normalmente por actions that happen in the moment. Acciones que suceden en el momento, es decir, cosas que están pasando ahorita mismo. Es decir, por ejemplo, I am studying English. Y ya con eso tengo una oración en presente continuo. I am studying English. Por otro lado, podríamos tener otra oración. I am teaching English. I am cooking dinner. Y bien, estas oraciones nos sirven para anunciar acciones que están sucediendo en el momento. Sin embargo, hay una forma de utilización extra. ¿Cuál es? La forma en la que utilizamos el presente continuo, además de para mencionar acciones que suceden en el momento, va a ser para utilizar el present continuous como un futuro. Vamos a utilizarlo para to talk about the near future, the near planned future, el futuro cercano planeado, el futuro cercano que ya tenemos planeado. Por ejemplo, yo podría decir, I am going to a party on Saturday. Es decir, voy a ir a una fiesta, iré a una fiesta el sábado. Si se fijan, a diferencia del going to, este no lleva como tal un verbo extra, este solo es I am going to. Lo quise poner en este porque normalmente nos confundimos en estos tiempos. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo un poco más claro. I am, sorry, eating dinner with my parents tonight. Esta noche cenaré con mis papás. I am eating dinner with my parents tonight. Es una oración que tenemos que, si se fijan, está en presente continuo, pero no se está hablando del futuro, porque estoy hablando de esta noche. Por lo tanto, digo, yo sé que ahorita ya es noche, pero si yo le dijera esto más temprano, podremos ver que es el futuro. Sin embargo, este es un futuro que ya lo tengo planeado, a diferencia del futuro con Will, que si recuerdan bien, ya también lo vimos y el futuro con Will de un futuro, nos habla de un futuro que puede ser un futuro inmediato que decidí en ese momento. A diferencia del el present continuous nos habla únicamente de algo que voy a tener planeado en el futuro cercano, sí, pero que ya lo tengo planeado. I am meeting with my parents tonight. I am
traveling to Acapulco tomorrow morning. Oh, sorry. I am traveling to Acapulco tomorrow morning. En este caso tenemos otra oración. Si se fijan, son cosas muy cercanas. Puede ser esta noche, mañana por la mañana, el sábado. Son futuros que están muy cercanos a mi presente. Es por eso que utilizamos el present continuous. Siempre que nosotros tengamos un futuro muy cercano que ya tengamos planeado, podemos utilizar el present continuous. Si vemos que el futuro es un poco más lejano, utilizaríamos el going to. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, además de poder utilizar el present continuous para acciones que suceden en el momento, también lo utilizamos para acciones que sucederán en el presente, en el futuro cercano. ¿Vale? Perfecto. Ok, good. Muy bien. Ahora, hacemos. Muy bien. Ahora continuemos y vamos a recordar un poco la estructura del present continuous. La estructura del present continuous, como pueden ver aquí, lleva un sujeto, lleva el auxiliar to be y el verbo con ing. Esas son las formas esa es la estructura principal del present continuous. Obviamente en affirmative, es decir, afirma. Lleva un subject, un sujeto, lleva el verb to be, el verbo to be como auxiliar, y por último lleva el verb ing o gerundio, que nosotros lo conocemos como el ando yendo. Y esta es la forma de realizar efectivamente un present continuous. Sin embargo, hay otras formas, como por ejemplo el negative. Negative, donde tendremos un subject, tendremos el verbo to be por como es un adjetivo, verb to be. En el negativo agregaremos aquí el not y por último el verb ing. El verb con ing. Y esta es la forma de hacer el negativo. ¿Sí? Y esta es la forma de hacer el negativo. La última forma verbal que podemos ver es la question o interrogative. Interrogative, donde en lugar del sujeto iniciaremos con el verb to be. Después tendremos un subject. Y por último, tendremos el verb con el ing. De esta forma tendremos toda nuestra forma de utilizar el present continuous. Por supuesto, en el interrogative, please never forget to use the question mark. Nunca olviden la utilización del signo de interrogación. Y de esta forma tenemos nuestras oraciones. Vamos a hacer unas. For example, the teacher, tenemos un subject. El verbo to be. El teacher será un él o una ella, como ustedes quieran. Teacher is. ¿Es qué? Es
writing, ing, in the board. El profesor está escribiendo en el pizarrón. ¿Sí? Not that difficult. Por último, en el siguiente, yes, además del is, agregaremos el not. The teacher is not writing in the board. Y por último, la forma de interrogación, en donde the teacher, si nosotros vemos bien, el verbo to be irá al principio y quedará como, is the teacher writing in the board? Is the teacher writing in the board? Y con eso tenemos una oración interrogativa. Perfecto. Entonces, estas son las formas de utilizar el present continuous. Ya vimos para qué se utiliza, cuándo lo utilizamos y cuál es su estructura. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca del present continuous y del future. Voy a estar con ustedes haciendo el ejercicio, obviamente, por supuesto. Por supuesto que voy a estar con ustedes para hacer el ejercicio, así que no se preocupen. Que here it is. So, sin embargo, en este caso vamos a utilizar todas las formas de futuro que ya hemos visto. Tenemos que utilizar las tres. Will, going to y present continuous, ¿vale? Denme chance, déjenme ponerlo en pantalla para que lo hagamos. Here it is. Here it is. Okay, now, so here is the pin. We gotta go in with tenemos que hacerlo con, oh, sorry. Sorry, here it is. Great, so now there we go. If someone wants to go in, very good. Excellent, so we're going to start and we are going to do this. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver. Vamos a tener que básicamente elegir entre will, going to y o el verbo en present continuous. Va a ser la única función que tengamos que hacer. Va a ser lo único que tengamos que hacer. Así que vamos a ver. Vamos a verificar. So, number one, anything after school today. ¿A qué hablamos? Are you going to do? Vamos a hablar de que si hay algo que hacer después de la escuela. Si hay algo que hacer después de la escuela. So, are you going to do anything after school? So, here is, are you doing? ¿Por qué presente continuo? Porque yo estoy preguntando si ya tiene un plan. Como preguntamos si ya tiene un plan, entonces ese plan es en el futuro cercano. Por lo tanto, estamos preguntando en presente continuo. Why are you here? I, your sister with her homework. I will help. I am going to help or I am helping. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Presente continuo. Estoy ayudando a tu hermana con la tarea. También puede ser el azul, el going to, porque puede ser mi plan ayudar. Pero en general en esa oración creo que por el contexto quedaría mejor, estoy ayudando a tu hermano en este momento. Which form would we use for a decision that is made at the time of speaking? Si nosotros tomamos una decisión en ese instante, ¿cuál era el future que íbamos a utilizar? Decisiones en el instante, en el momento. Quedamos que era will. Sí, es siempre will.
Will, decisiones en el momento. Quedamos que present continuous, si recuerdan, les dije que el present continuous lo utilizamos para hablar del futuro que es cercano, pero que ya está planeado. Nico, a party next week. Has she invited you? Ah, muy bien. Next week es próximo, entonces será present continuous. So, is giving a party next week. Porque es algo que está planeado, pero es pronto. Present continuous, como decía, present continuous. Going to, sí, efectivamente está planeado, pero ya es un futuro muy cercano. Queda mejor si usamos el present continuous. If she doesn't start working harder, she, ¿qué será? Esta es una predicción. Es una predicción. ¿Tengo bases para decir la predicción? Si es así, será con going to. Si no tengo bases para la predicción, será con will. Will o going to, dependiendo del contexto, porque obviamente nosotros en este momento no tenemos más contexto más que esta oración. Pero sí, efectivamente, para mí me parece que will sería más apropiado. Which form would you use for an arrangement plan ahead for a specific time? Sería present continuous. Aquí mismo lo dice, I am working all day on Saturday. Es un futuro cercano que ya está planeado. Por lo tanto, present continuous. Con el present continuous nosotros podemos hablar de algo en específico que ya estaba planeado. Which future would you use for a decision made ahead, but with no specified time? Un futuro así, solito, en el que no tengamos nada en específico planeado, será lo más oportuno usar will. Siempre will. ¿Por qué? Porque acuérdense que el going to lo utilizamos para el futuro cuando lo tenemos planeado. Ahí yo me equivoqué. Debí haber puesto will porque es la respuesta correcta. Porque el futuro planeado es con going to. Pero si no tenemos nada planeado, efectivamente es con will. My sister married next month. Is getting married next month, will get married, or is going to get. Esta es una pequeña de decisión. Obviamente el matrimonio obviamente es planeado, por lo tanto no puede ser will. Tiene que ser o presente continuo o is going to get. Una de esas dos tiene que ser. ¿Por qué? Porque aquí depende mucho si yo lo veo como futuro cercano el siguiente mes o si es un poco más lejano. The phone is ringing. Una decisión instantánea. Empezó a sonar el teléfono, yo decido tomarlo en ese momento. So, I will. El futuro es con will en este momento. Excellent. Very good. Very good. Will. Well, recuerden, will es para decisiones instantáneas. El presente continuo siempre va a ser para decisiones, para acciones futuras planeadas. How are you getting home today? I think I'm going to walk. I'll walk, I'm walking. ¿Cuándo tomó la decisión? En ese momento, ¿no? Por tanto, será will. I will walk for a change. En ese momento se tomó la decisión de irse caminando. Por lo tanto, era going to. Excellent. Thank you very much. Muchísimas gracias. Now, we are going to continue with our little explanation. Vamos a continuar con toda nuestra pequeña sesión. So, después de utilizar el present continuous, que ya lo vimos, ya vimos cómo funciona.
Vamos a continuar con cuáles son los temas que hemos visto. ¿Se acuerdan? Tenemos el future y tenemos el past simple, ¿vale? Entonces, ya vimos el past simple y ya vimos el present continuous. Justamente les quise recordar el present continuous para poder pasar al siguiente tema, que es al siguiente tema que, si bien es muy parecido, si bien es muy parecido el tema, no es total y completamente igual. Bien, vamos a ver cuál es. El siguiente tema, en lugar de ser present continuous, es más sencillo y más complejo a la vez. Es past continuous. Ya vimos que en el present continuous nosotros veíamos el present continuous como una acción que funcionaba o que nos servía para las acciones en el momento. En el past continuous eran actions in a specific moment in the past. Nos sirve para mencionar una... Oh, sorry, no les he compartido el pizarrón, sorry. Here it is. No, sorry for that. Entonces, el past continuous nos sirve para hablar de acciones en un momento específico en el pasado. Esto es algo muy importante porque si bien el pasado simple nos mencionaba un evento que iniciaba y terminaba en el pasado continuo nos menciona un evento, una acción que estaba sucediendo en un momento específico del pasado. Punto. Un momento muy específico. Vamos a ver un ejemplo que yo creo que es con el que nos podríamos relacionar. So, I was studying English at 3 a.m. Estaba estudiando inglés a las 3 de la mañana. Estoy mencionando un momento en específico, claro, a las 3 de la mañana. ¿Y qué estaba haciendo en ese instante? I was studying English. Esto es algo muy importante porque como pueden ver, en este momento el past continuous nos está mencionando un momento en específico, las 3 de la mañana. A diferencia del pasado simple. El pasado simple nos diría I studied English. Yo estudié inglés en el pasado. Inició en algún momento, terminó en algún momento, pero sucedió en el pasado. Y esto es algo muy importante porque si se fijan aquí, si nosotros trazáramos una línea de tiempo del pasado hasta el presente, nosotros aquí están presente, nosotros tendríamos un periodo largo de tiempo en el que se estudió inglés, ¿sí? En el que el estudiar inglés fue una situación, es decir, fue algo más que una acción, fue una situación en mi vida, porque ¿a qué me refiero con una situación? Ustedes en este momento son estudiantes de prepa, ¿verdad? Cuando ustedes, ahorita que termine la sesión virtual, si ustedes se van a dormir, por así decirlo, ¿dejan de ser estudiantes? No, ¿verdad? Siguen siendo estudiantes. Mañana en la mañana que se paren para ir al trabajo, ¿dejan de ser estudiantes? No, siguen siendo estudiantes. Ese es el punto del pasado simple. El pasado simple nos menciona situaciones, mientras que el pasado continuo nos menciona acciones. Acciones. I was studying English at 3 a.m. Una acción específica en un momento específico. Eso es el pasado continuo. Ahora, vamos a dar algún otro ejemplo. I was studying English at 3 a.m.
The driver was running late. ¿Qué significa? Que iba tarde, que iba a llegar tarde, que estaba por llegar tarde. Was running late. In the morning. ¿Cuándo sucedió? En la mañana, en un momento específico de la mañana. ¿Vale? Como pueden ver, nuestro momento cambió de una hora a una parte de un momento. Es decir, estos momentos pueden ser interrumpidos, pueden ser mencionados por otras formas. Por ejemplo, she was studying English when her mom came in. Ahora tenemos un momento más específico. En el primero decíamos que ella estaba estudiando inglés a las 3 de la mañana. Y claro, es algo bastante específico. Sin embargo, tenemos que mencionar bastante bien esta cosa. She was studying English when her mom came. Estaba estudiando inglés cuando su mamá entró. Ah, ya cambió la cosa. El momento ya no nos dice una hora ni una parte del día. No nos está especificando, por lo tanto, tiempo como tal. Nos lo está especificando a través de otro momento. Estaba estudiando, su mamá entró, se conjuntaron, sucedieron al mismo tiempo. Entonces, lo que yo estaba haciendo lo pongo en was studying y quien interrumpió el momento será en pasado simple. De esta forma podemos utilizar también otra forma de utilizar el pasado continuo. Vamos a ver la estructura. Affirmative. Es más, hasta la vamos a traer desde acá. Ahora, vamos a hacer lo mismo. El afirmativo para el pasado continuo va a quedar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que el verbo to be en lugar de ser solo verbo to be va a ser was o were. Punto. Eso es todo. Eso es el affirmative. Si nosotros los vemos desde el punto de vista del negative, tendremos que el verbo to be igual se convierte en was, were, y después agregamos el not. Was not, were not, algo. Y por último tenemos al interrogative. Interrogative o pregunta, donde al igual que en el pasado, lo único que vamos a hacer es poner el was were al principio para crear nuestra cosa que se llama inversión. It's an inversion, de invertir el papel. Y así nos quedan nuestras formas de verlo. Ahora, ¿cuál sería un buen ejemplo? Por ejemplo, the teacher was teaching English yesterday. El profesor estaba enseñando inglés ayer. That's it. Si nosotros lo hacemos negativo, the teacher was not teaching English yesterday. Y por último tenemos
esta oración que diría, was the teacher teaching English yesterday? ¿El maestro estaba enseñando inglés ayer? Es en forma de pregunta y sí, ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda? Ok, con que utilicemos la fórmula vamos a poder hacer las oraciones, ¿vale? Entonces, me parece que lo mejor sería ahorita hacer otro pequeño ejercicio, ahora sobre el past continuous. Mm, Vale, permítanme un segundo. Okay, good. Okay, good. Now, here it is. Es sobre el past continuous, ¿vale? So, in a moment, let me go in. Okay, perfect. So, okay. Okay, now let's start. Past continuous. Let's check it. What at 8 last night? What qué? What were you doing? What was you did? What are you doing? Past continuous, recuerden, es past continuous, así que el verbo tiene que estar, el verbo to be en pasado. Y si hablamos de tú, será were. Were you doing? Were you doing? What were you doing? Vamos a ver el siguiente. Harry, so he didn't know how to do exercise. Harry, recordemos present, past continuous, verbo to be, was, weren't. Harry es una tercera persona, he wasn't listening. Yo me equivoqué. Y ahí me equivoqué yo. Muy bien. I was cooking and I dropped the knife. I cooked and I was dropping the knife. No, ¿cuál es la actividad principal? I was cooking. Es también lo que me toma más tiempo. So, I was cooking and I dropped the knife. Okay. Good. So, yes, I was cooking and I dropped the knife. Good. Let's see. I run and I pull. I turn around and I was seeing Paula. I was turning around and I was seeing Paula. No. Dos acciones, recuerden cuál pasa al mismo tiempo. First I was turning, primero estaba dando vuelta y que me interrumpió, que vi a Paula. So,
I was turning and I saw Paul. Ok, no sé qué pasó. Ok. I didn't answer your call because no respondí tu llamada porque yo estaba, ¿qué? I was working. I was working. Very good. Let's see the next one. I didn't say hello because you were. You were y termina con ing. You were walking. You va con were, ¿recuerdan? You were walking.